El fantasma de una nueva excomunión vuelve a sacudir el Vaticano. Lo que comenzó en 1988 como un desafío histórico al Papa Juan Pablo II hoy amenaza con repetirse. Cabe recalcar también que el Vaticano había pedido que extiendan la fecha de ordenación para poder llegar a algún tipo de diálogo, pero pues la fraternidad se negó. Bueno, les invito a ver este video para que conozcan que incluso dentro de esa misma organización tradicionalista se esconde una profunda ironía histórica de rebelión y castigo. Quédense a ver este video. Para entender la crisis actual debemos regresar al 30 de junio de 1988. El arzobispo tradicionalista Marcel Lefebvre consagró a 4 obispos en Écon, Suiza, desobedeciendo las órdenes directas del Papa Juan Pablo II, que se negó a que lo hicieran. La respuesta del Papa fue, de hecho, inmediata y contundente. Declaró que Lefebvre y los 4 obispos ordenados habían incurrido en excomunión automática por un acto formal de cisma. Fue una ruptura muy grave en la Iglesia Católica moderna. Pero como muchos ya saben, décadas después, en el año 2009, el Papa Benedicto XVI levantó esas excomuniones para intentar sanar la herida y hacerlo por misericordia, ¿no? Eso es lo que él mencionó, y abrir un diálogo de reconciliación. Fue justo en ese proceso cuando todo estalló desde dentro de la misma fraternidad San Pío X. ¿Qué sucedió? Uno de los 4 obispos que fueron ordenados, el británico Richard Williamson, un obispo con el que estoy muy de acuerdo en algunas teorías que él presenta y algunas afirmaciones, terminó siendo expulsado por su propia congregación en octubre del 2013. Sí, uno de los obispos que fueron ordenados por Marcel Lefebvre. Ahora, las razones reales y oficiales de su expulsión no son solo rumores, sino que fueron unos hechos institucionales insostenibles para la misma jefatura de la fraternidad. ¿Qué pasó con el obispo Williamson? ¿Por qué terminaron expulsando a uno de los obispos que fueron ordenados en la época de Juan Pablo II? Bueno, mientras el jefe de la fraternidad de aquel entonces, Bernard Felay, dialogaba con el Vaticano porque querían regularizar su situación, esto fue ya en la época de Benedicto XVI, el obispo Williamson se opuso ferozmente. Es decir, lanzó ataques públicos en internet, filtró documentos internos que de hecho se conocieron como los Tradileaks y publicó una carta abierta exigiendo la renuncia de su propio superior, de Bernard Felay. El comunicado oficial de expulsión de la fraternidad fue claro, y escuchen bien por favor lo que dijo la misma fraternidad San Pío X. Lo expulsaron por negarse a manifestar el respeto y la obediencia debidos, remarquen, obediencia debidos a sus superiores legítimos. Sí, él también desobedeció a su propia organización. Bueno, en el 2009, justo el mismo día que el Vaticano anunciaba que les levantaba la excomunión, se emitió una entrevista televisiva en Suecia donde el obispo Williamson negaba públicamente el holocausto y la existencia de las cámaras de gas nazis. Ahora, bueno, si bien es cierto, yo considero que el obispo Williamson fue muy valiente al salir a dar ciertas declaraciones contra el sionismo internacional, que sabemos que es el gobierno previo del anticristo. Pues también es irónico que este obispo, a pesar de que haya sido pues muy bueno en muchas cosas, haya aplicado la misma desobediencia que aplicó a Juan Pablo II, haciéndolo contra su propia fraternidad. Es que esto es bastante irónico y lo que nos lleva a pensar que la desobediencia no es lo mejor. Esto no solamente ocasionó un escándalo público, sino que también a la fraternidad no la dejó muy bien parada y obligó a sus superiores a destituirlo de su cargo dentro del seminario de Argentina y prohibiéndole hablar en público. Esto determinó la fraternidad. El detonante final ocurrió cuando Williamson realizó viajes no autorizados por sus superiores, específicamente a Brasil. Él viajó para realizar confirmaciones y actividades eclesiásticas sin el permiso de la jefatura de la fraternidad. O sea, se podría decir que estaría repitiendo la misma desobediencia que la misma fraternidad tuvo con el Papa Juan Pablo II. Ahora, tras ser expulsado por indisciplina en el año 2012, ese fue el año en que la fraternidad lo expulsó, el obispo Williamson llevó ya pues la desobediencia nuevamente al límite. A pesar de que ya había sido levantada su pena de excomunión por el Papa Benedicto XVI, en el año 2015 viajó a Río de Janeiro, en Brasil, y ordenó a un obispo por su propia cuenta, sin mandato pontificio, el sacerdote Juan Michel Faure, quien también había sido expulsado de la misma fraternidad. Bueno, al hacer esto,
el Vaticano volvió a excomulgar automáticamente a el obispo Williamson. Es decir, como les dije, el espíritu de desobediencia que aplicó contra Roma lo aplicó contra su misma fraternidad, San Pío X. Bueno, hoy la Fraternidad San Pío X planea consagrar estos 4 nuevos obispos, un acto idéntico al que realizó en 1988, que los pone a las puertas del cisma con Roma. De hecho, están a punto de ser excomulgados si realizan este acto. Entonces, ¿qué es lo que quería compartir con esto? Es que la historia nos demuestra que en las corrientes del extremismo institucional y esos actos de desobediencia terminan por dividir incluso a quienes la iniciaron. Irónico que uno de los 4 obispos que desobedecieron, Papa Juan Pablo II, aceptando la ordenación como obispo, también se ha expulsado por la Fraternidad San Pío X al desobedecer y al irse contra sus propias autoridades. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Déjenme sus comentarios. Noi abbiamo invitato, sto considerando ancora fare un altro appello a dire non fate questo, cerchiamo di vivere da comunione nella Chiesa.